Bien, habíamos visto que por conveniencia la llave foránea de una tabla y la llave primaria de su tabla padre siempre se colocan el mismo nombre. Es una convención para que sea más fácil de identificar. Pero vamos a concentrarnos ahorita, vamos a ver dos casos en el que tenemos la limitante de que no podemos cumplir. Entonces, para que veamos que el nombre no forma parte de lo, ¿por qué el nombre no forma parte de los requisitos para crear una llave foránea? Y vamos a analizar estos casos. El primero de ellos es un caso en el cual una tabla es tanto padre como hijo. A esto se le conoce como una referencia circular o como una referencia recursiva. Veamos acá en el caso del empleado, tiene un jefe, pero ese jefe al mismo tiempo también es un empleado, ¿sí? Entonces, no vamos a tener una tabla llamada empleados y una tabla llamada jefes porque básicamente contendrían la misma información. Entonces, lo que se hace en este caso es hacer una referencia a sí mismo para que Juan, siendo jefe, pueda eh, ser referenciado por José, Pedro, María o los empleados que dependan de ese empleado, de ese jefe. Entonces, obviamente, en este caso yo no puedo tener dos columnas que se llamen empleado y dejan una columna para el código del empleado y otra para el número del empleado del jefe. Entonces, por esta razón, el, el nombre de la columna, en este caso de la llave foránea, tiene un nombre diferente al de la llave primaria. Ya vamos a ver en la parte práctica cómo realizamos eso. Otro ejemplo es cuando se presenta una relación en donde una tabla tiene más de una relación con otra. Entonces, en este caso vemos, digamos, el caso de una escuela en donde en algunas escuelas, en algunos grados, por el cuidado especial que se le tiene que dar a los niños de esos grados, en lugar de tener un solo maestro, el grado ese tiene asignado dos o incluso pueden ser más maestros, pero con dos hagamos el análisis. Entonces, obviamente, al haber dos llaves foráneas en esa tabla, ambos son empleados, pero yo no puedo llamarlos a ambos empleado ID, a ambas columnas. Obligatoriamente una de ellas por lo menos tiene que llamarse diferente a como se llama la llave primaria de la tabla padre. Por conveniencia, yo acostumbro a, en ambos casos, cambiarle el nombre a las dos llaves foráneas para eh, que estén, para recordarme que ambas realmente forman relación con otra tabla diferente y que tienen un nombre diferente. Entonces veamos, pero en este caso el nombre será diferente, pero el concepto de llave foránea sigue siendo el mismo, ¿verdad? Sí, es un campo que se relaciona a la llave primaria de otra tabla, o en este caso, o de la misma tabla, ¿verdad? Es un tipo de relación bien poco común esta, ¿verdad? Pero se nos puede presentar. Entonces veamos cómo haremos esa, vamos a crear una. Y terminamos. Bien, entonces vamos a crear nuestra primera tabla de empleados. Empleado. Empleado de ID.
Creamos la tabla. Ahora vamos a crear la llave primaria. Y ahora vamos a crear la llave foránea. Alter table, integrado. Vamos a crear la llave primaria. Ahora vamos a crear la llave foránea. FK, empleado, perdón, FK. Puede ser empleado, empleado jefe. Vamos a poner empleado jefe. Foreign key. Jefe ID, que es el nombre de la llave foránea, ¿verdad? Sí, a veces por llamarse igual, a veces nosotros no identificamos cuál es la llave primaria y cuál es la llave foránea. La llave foránea es aquel campo de la tabla hijo que apunta hacia el campo de la tabla, hacia el campo llave de la tabla padre. Entonces, en este caso es jefe ID, que es mi llave foránea, contra la llave primaria de la tabla padre, que es la misma. La reference empleado. Que pudiera llevar cascada o tenerla deshabilitada. Vamos a comprobar a ver si funciona realmente. Insert into empleado values 1 Juan Pérez, dirección San Pedro Sula, departamento gerencia, sueldo 40,000 lempiras. Y el jefe, bueno, como él no tiene jefe, porque él es el gerente, entonces le vamos a dar nulo para que no tenga. Okay. Entonces, ahora vamos a crear insertar un empleado que depende o de quien Juan Pérez es el jefe inmediato. Entonces, values 2 José López, también de San Pedro Sula. Y vemos que usted trabaja que puede ser en contabilidad. Gana 14,000 lempiras. Y vengo yo y digo, bueno, y el jefe de él es el número 10. Para que veamos que se están cumpliendo las reglas de integridad. A ver si me lo permite. No me lo permite, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque estoy referenciando al empleado 10, pero el empleado 10 no existe. Hasta el momento el único empleado que existe es el empleado 1, o sea que ese es el único empleado que yo puedo utilizar como jefe inmediato, ¿verdad? Cualquier otro valor estaría fuera de lugar. Comprobémoslo. Ahora sí nos lo permitió, ¿verdad? Podemos decir que hay otro empleado, Pedro Reyes, digamos. Vamos a ver quién es su jefe ahora. Su jefe es el número 2. Vamos a ver. Sin ningún problema nos lo permite. Entonces ya vimos un registro, perdón, una tabla con una referencia recursiva o referencia circular en donde vemos que por medio de un campo llamado foreign, jefe. So anyway, that's how to two virtual machines to
to connect through hypervisor. Bueno, entonces ahora vamos a comprobar select asterisco from empleado. Bien, aquí tenemos, ya vemos que esta columna me está validando que yo no pueda poner un jefe que no sea un empleado de la, de la, de la empresa, ¿verdad? Ahora vamos a crear entonces un campo o una tabla que tenga doble relación contra otra tabla. Entonces vamos a crear la tabla clase. Y me dice que clase ID es un varchar de 2. Esta clase tiene un nombre. Varchar de 50. Y puede tener otros múltiples, el aula en la cual se imparte y todo lo demás. Pero a nosotros lo que nos interesa es que tiene 2 maestros. Entonces, maestro, yo pudiera perfectamente no cambiarle el nombre a los dos, ¿verdad? Pero por conveniencia, porque a mí me parece que es lo adecuado, lo hago. Entonces, a ambas columnas que van a hacer referencia, a ninguna le voy a colocar empleado ID. Bien. Y asistente. Asistente ID. Y voy a dejar el asistente ID que sí puede ser nulo porque sabemos que así como hay grados con 2 maestros, hay grados que solo tienen uno, ¿verdad? Entonces, sí voy a permitir la opción de que uno de los dos esté vacío. Entonces, creamos la tabla. Okay. Ahora creamos la llave primaria, alter table, clase. Clase. Y ahora las dos llaves foráneas, alter table, clase, add constraint, fk, clase maestro. No le voy a poner clase empleado porque tengo 2 de esas referencias, por lo tanto mejor le voy a colocar clase maestro y clase asistente. Esto es una mera nomenclatura, ¿verdad? Usted puede utilizar el nombre que mejor le parezca conveniente. Por aquí, maestro ID, referencia empleado, alter table, clase asistente. Entonces ahí lo vemos, 2 referencias desde la misma tabla hacia desde la misma tabla clase hacia la tabla padre maestro. Entonces vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Si funciona, vamos a comprobar a ver si trabaja. Entonces, insert into clase value. Vemos que perdón, clase era grado que le iba a poner, pero bueno, el nombre realmente no es lo de menos.
Aunque en este caso el grado es pre-kinder. Y ahí están el maestro 2 y el maestro 3. Si yo me equivoco y pongo el maestro 20 y el maestro 30 o 300, no me lo va a permitir porque esos maestros no existen, o esos empleados, perdón, no existen. Ahí hay un error. Solo puedo hacer uso de los empleados 1, 2 o 3, que son los empleados que sí existen. Entonces yo digo, bueno, el maestro va a ser el empleado 2 y se va a almacenar en maestro ID y el asistente va a ser el maestro 3. Bueno, ahí hay un error que me olvidó marcar hasta el último, hasta la final. ¿Verdad? Ahí está insertado. Select asterisco from clase. Y ahí tenemos, ¿verdad? La clase pre-kinder que tiene 2 maestros. Y en este caso tenemos asignados al maestro 2 y al maestro 3, pero puede ser una clase ya más, un grado ya más avanzado. ¿Verdad? Insert into clase values, que puede ser sexto de primaria. Y vamos a colocar aquí al profesor 3, pero ya no le vamos a especificar valor al asistente, ya no tiene asistente en este momento. Y ahí está. Entonces ahora veamos aquí el registro 1 hace referencia al empleado 2 y el empleado 3, pero el registro 2 hace referencia al empleado 2. Y cumple, como vimos, ¿verdad?, con todas las restricciones de llave foránea. Estos serían los casos especiales, por así decirlo, de llave foránea. Cuando la llave foránea va hacia sí misma, y ya vemos que tenemos que cambiar nombre a una de las dos, ¿sí?, ya sea la llave primaria o la llave foránea. En este caso lo conveniente es a la llave foránea. Y lo otro es que una entidad puede tener más de una relación con una segunda entidad. Bien, nos vamos a quedar por ahí el día de hoy. Sí.